Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y en esta ocasión les vamos a hablar sobre el juicio oral de extinción de la pensión alimenticia. Pero para poder hablarles de este juicio, creemos que es pertinente ubicarnos en el Código Procesal Civil y Mercantil y determinar los tipos de juicio que este código regula. Dicho esto, podemos decir que el Código Procesal Civil y Mercantil regula dos grupos de juicios. Por un lado, los juicios de conocimiento y por otro lado, los juicios ejecutivos. Los juicios de conocimiento los podemos ubicar del artículo 96 al artículo 268 y estos los podemos dividir en tres: en juicios ordinarios, en juicios orales y en juicios sumarios. Y los juicios ejecutivos los podemos ubicar del artículo 294 al 400 del libro tercero. Pero en esta ocasión lo que nos interesa son los juicios de conocimiento. El primer juicio de conocimiento que regula el Código Procesal Civil y Mercantil es el juicio ordinario, y este lo podemos encontrar del artículo 96 al artículo 198, y se llama juicio ordinario porque es el juicio común de nuestra legislación, y en él se llevan a cabo todas aquellas controversias que no tienen una regulación específica dentro de los otros juicios. En este juicio, una de sus características es que los plazos son más largos. Las etapas pueden ser iguales, pero los plazos son más largos, a diferencia de los otros juicios que vamos a ver en este momento. Luego encontramos el juicio oral, y este lo encontramos regulado del artículo 199 al artículo 228, y se le denomina juicio oral porque se caracteriza en el principio de la oralidad, porque sus trámites se pueden llevar a cabo de manera verbal, incluso su demanda. Una de las características de este juicio es que trata de realizar el mayor número de etapas en el menor número de audiencias. Y este es el juicio que nos interesa específicamente y al cual vamos a retornar en un instante. Luego encontramos el juicio sumario, que le podemos denominar un juicio abreviado, que cuenta con las mismas etapas que el ordinario, pero los plazos son más cortos. Como les decía, en esta ocasión nos interesa el juicio oral, y el juicio oral lo ubicamos en estos artículos del 199 al 228, y dentro de las situaciones que regula el juicio oral podemos mencionar: se tramitan los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas y la división de la cosa común. El juicio que nos corresponde explicar este día es un juicio relativo a la obligación de prestar alimentos, y es el juicio que extingue esa obligación de prestar alimentos. Y para eso nos tenemos que ubicar en el Código Civil, específicamente en el artículo 289, que es el artículo que indica cuáles son las causales por las cuales termina la responsabilidad de prestar alimentos. Pero será otro compañero quien aborde el tema y pueda profundizar en este artículo. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. Como lo dijo mi compañero Carlos Enrique, me corresponde proporcionarle las 5 causales por las cuales se puede cesar la obligación de dar alimentos. Y estas las encontramos en el artículo 289 de nuestro Código Civil. Y el primero es por la muerte del alimentista. El alimentista es la persona que recibe este alimenticio. Segundo, cuando aquel que lo proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos, o cuando termina la necesidad de la persona que lo recibe. Tercero, en el caso de injuria o falta, daño grave causado por el alimentista contra la persona que le proporciona este beneficio.
4. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo por parte del alimentista, mientras subsista estas causas. Y 5. Cuando los hijos menores contrayeron matrimonio sin el previo consentimiento de los padres. Estas son las 5 causales para cesar la obligación de dar alimentos, y continúa mi compañero con lo siguiente. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. En esta ocasión les voy a hablar sobre el proceso del juicio oral, pero antes de entrar de lleno al proceso de juicio oral, vamos a establecer cuáles son los principios que lo fundamentan, los cuales podemos hacer mención del principio de concentración, que consiste en la realización del mayor número de etapas procesales en el menor número de audiencias. El siguiente principio es el principio de celeridad, que consiste en, como podemos darnos cuenta, al hacer comparación entre el juicio ordinario y el juicio oral, que los plazos son mucho menores en el juicio oral, lo cual nos lleva, o cuál es el objetivo de esto, es obtener una resolución en un menor tiempo posible. El siguiente principio es el principio de economía procesal. Lo que busca es, como se lleva un menor audiencias, por lo tanto se va a utilizar menos recursos por parte de los órganos jurisdiccionales. El siguiente principio es el principio de inmediación. Es lo que realizan los órganos jurisdiccionales, un ente que media entre el demandado y el demandante para resolver el conflicto que existe entre los particulares. Ahora el siguiente principio, el principio de oralidad, que a diferencia del juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral es eminentemente oral, ya que tanto la demanda como las excepciones y los medios de prueba se pueden interponer de forma o de manera oral. Bien, ya una vez establecido cuáles son los principios, cuál se fundamenta el juicio oral, los vamos a ir a nuestra ley, que es el decreto 107, el Código Procesal Civil y Mercantil, que regula el juicio oral, el cual lo ubicamos en el artículo 199. Específicamente, entonces, lo vamos a ubicar en el artículo 201, donde establece el proceso del juicio oral, en donde establece que inicia con la demanda. Inicia con la demanda, lo cual debe contener los requisitos del artículo 61, 106 y 107. Si contiene todos los requisitos de la demanda, se emplaza al demandado por un plazo no menor de 3 días. Una vez emplazado, se lleva a cabo la primera audiencia. En esta audiencia se lleva a cabo la conciliación, lo cual lo encontramos regulado en el artículo 203. Se lleva a cabo la conciliación. Si las partes llegan a un acuerdo, el juez resuelve. Ahora, si la conciliación es parcial, se sigue el proceso por las partes de las cuales no estuvieron de acuerdo. En esta audiencia se pueden interponer las excepciones, las cuales van a ser de manera oral, los cuales le encontramos regulado en el artículo 205. El siguiente es las pruebas. En esta audiencia se lleva a cabo o se presentan las pruebas. Si no fuera suficiente, se llevará a cabo una segunda audiencia, en la cual se presentarán las pruebas que quedaron pendientes. Se puede realizar una tercera audiencia, lo cual lo encontramos regulado en el artículo 206, último párrafo. Se lleva a cabo una tercera audiencia, que es de manera extraordinaria. Una vez presentado o diligenciado todos los medios de prueba, el juez pasa a resolver, lo cual emite una sentencia. Cuando emite una sentencia, si se ganare el demandado, se va a resolver al tercer día. Si el demandado no se presentara en la primera audiencia, el juez resuelve en la primera audiencia. Ahora, si no se ganare el demandado, el juez resuelve dentro de los 5 días. Bien, este es el proceso del juicio oral. Espero haber sido claro al momento de explicar el proceso del juicio oral.
y por cualquier duda me pueden consultar. En cuanto al recurso del juicio oral, en el artículo 209 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece la apelación. Debemos tener en cuenta que en este tipo de proceso únicamente será apelable la sentencia. Luego, el juez o el Tribunal Superior, al recibir los autos, dictará día para la vista, que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Luego, verificada esta, si no se hubieran ordenado diligencias para mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. En cuanto a la ejecución de la sentencia, esta se llevará a cabo en la forma establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero los términos se entenderán reducidos a la mitad. Buenos días tengan todos. Siendo las 8 horas del día 9 de mayo del año 2020, reunidos en esta sala de audiencia del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, se lleva a cabo el juicio oral por extinción de pensión alimenticia interpuesta por el señor Ronnie Gabriel Gregorio Gutiérrez por la causal de muerte del alimentista que se encuentra regulada en el artículo 289, inciso 1 del Código Civil, del menor Fausto Gregorio Valladares, dentro del expediente número 3-03-2020 en contra de la señora María Eugenia Valladares Urruela, por lo cual procedo a la verificación de las partes. Se encuentra presente la abogada defensora Linda Alejandra Aguirre López. Presente, honorable juez. Se encuentra presente la demandada María Eugenia Valladares Urruela. Presente, honorable juzgador. Se encuentra presente el abogado demandante Donaldo Nectalí Gallardo García. Presente, honorable juez. Se encuentra presente el demandante Ronnie Gabriel Gregorio Gutiérrez. Sí, presente, honorable juzgador. Habiendo verificado la presencia de las partes y confirmado que todas las partes se encuentran presentes, se procede a la etapa conciliatoria, ya que es menester mencionar que esta etapa es obligatoria en el presente juicio, tal como lo indica la Constitución Política de la República de nuestro país, pues indica que se organiza para proteger a la persona y a la familia, y también así lo indica la obligación de esta etapa nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 203. En esta etapa se le dará la palabra a las partes para ver si fuera posible que llegaran a un acuerdo en cuanto a lo solicitado. En el presente juicio, en vista que ninguna de las partes ha llegado a ninguna conciliación, se procede a dejar constancia en el acta respectiva levantada en la presente audiencia, en cuanto a que no se llegó a ninguna conciliación entre las partes. Se le concede la palabra al abogado del demandante para que ratifique o amplíe la demanda. Gracias, honorable juez. Se ratifica la presente demanda. Se le concede la palabra a la abogada de la demandada para que haga valer sus actitudes. Gracias, honorable juzgador. Se contesta la demanda presentada por el demandante en sentido negativo y se establece lugar para recibir notificaciones en la Tercera Avenida 1-18, zona 1 de esta ciudad de Chiquimula. Se toma nota del auxilio profesional bajo el cual actúa la demandada y se toma nota también del lugar para recibir notificaciones y se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. En este momento procedemos a preguntarle a las partes si tienen medios de prueba que aportar en el presente juicio. Sí, señor juez.
Le concede la palabra al abogado del demandante. Gracias, honorable juez. Se acompaña como prueba documental el presente proceso la certificación de defunción del menor de edad Fausto Gregorio Valladares, en el cual se establece la muerte del menor de edad, la cual estaba beneficiado con una pensión alimenticia de 3,000 quetzales que era proporcionado por mi cliente, el señor Ronnie Gregorio Gutiérrez. Por lo tanto, con un fundamento en el artículo 289, inciso 1 del Código Civil, establece que cesará toda obligación de prestar alimentos por la muerte del alimentista, en el cual se hace constar por las pruebas documentales presentadas que el menor de edad que era beneficiado con la pensión alimenticia ha fallecido, por lo cual se solicita al honorable juez con todo respeto una resolución favorable en el cual establezca el cese de toda obligación de seguir prestando alimentos por parte de mi cliente. Gracias, honorable juez, nada más que agregar. Se le concede la palabra a la abogada defensora. Gracias, honorable juez. Como medio de prueba acompaño en el presente proceso la certificación de nacimiento del menor Fausto Gregorio Urruela y la sentencia en la cual se resuelve la obligación de prestar alimentos. Gracias. Se le concede la palabra al demandante. Gracias, honorable juez. La verdad es que me sentí muy triste cuando murió mi hijo, ya que era el único vínculo también que unía mi persona con la señora María Eugenia Urruela, por lo que ya no es necesario que yo le siga depositando dinero a la cuenta de ella como obligación de prestar alimentos, señor juez. Es todo lo que tengo que decir. Gracias, señor juez. Se le concede la palabra a la demandada. Muchas gracias, honorable juez. Con la muerte de mi hijo, quien era mi vida entera, mitigué algunos gastos, por lo cual me quedé sin dinero y tengo necesidad, por lo cual aún necesito el dinero que depositaba el señor Ronnie Gregorio Gutiérrez. Escuchadas a las partes, procedo a resolver. Recibidas las pruebas pertinentes de las partes y analizadas dichas pruebas, se determina el fallecimiento del menor Fausto Gregorio Valladares. El artículo 289 del Código Civil determina que una de las causantes para la extinción de la pensión alimenticia es la muerte del alimentista. En este sentido, se resuelve con lugar lo solicitado por el señor Ronnie Gabriel Gregorio Gutiérrez, basándonos en los artículos 5, 6, 25, 28, 31, 201, 202, 206, 208, 289 del Código Civil y en el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial.